El texto que tenemos para hoy es el texto de Razón del Progreso Humano de Morgan, ¿sí? Este texto es un texto de la primera corriente de la antropología, que es la corriente evolucionista. Y ya en el título, ven, el título se llama Razón del Progreso Humano, ¿sí? Ya ven la idea de progreso en el título. Pero aparece una palabrita que es razón. Y que ustedes tienen que fijarse atentamente por el contenido del texto de qué razón está hablando. Usualmente cuando hablamos de razón nos referimos al razonamiento o al racionalismo de Descartes y el racionalismo y la priorización de la razón, el pensar y el razonar, ¿sí? El concepto de razón lo asociamos principalmente a eso. Sin embargo, no es el único significado que tiene la palabra razón. Razón también significa proporción. Y en este texto, si ustedes lo leyeron comprensivamente, vieron que no está hablando de la razón, está hablando de la razón como proporción, no de la razón como razonamiento, como racionalidad, como pensar, como razonar, sino está hablando de la razón como proporción. Y ustedes saben que hay distintos tipos de proporciones o de razones. Hay una razón aritmética y hay una razón geométrica. Vamos a pensar la razón aritmética. Si yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es muy fácil. ¿Qué indica? ¿Qué pueden ver? ¿Cómo sigue esta razón? ¿Qué viene acá? El 7, evidentemente, ¿no? Esta es una razón aritmética, ¿sí? Esta es una razón aritmética. Se va adicionando, en este caso, de a 1. Si yo les digo 2, 4, 6, 8, 10, ¿cuál sigue? 12, muy bien. Esta también es una razón aritmética, 2 más 2 más 2 más 2. Si yo les digo 3, 6, 9, 12, 15, ¿cuánto? Muy bien. Esta es una razón de más 3, más 3, más 3, más 3. Son todas razones aritméticas, donde se va añadiendo, ¿verdad? Si nosotros esto lo hacemos en un gráfico, queda una línea recta, ¿sí? Esto en función sería una función x igual a y, sería en este caso, ¿sí? Una función lineal. Ahora bien, esto es una razón entonces aritmética. Pero acá, fíjense, en estos otros ejemplos, hay otro razonamiento. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Qué pasa ahí? Tiene que ver con una función exponencial, exactamente. Se le dice razón cuando usamos solo los números enteros y la función es continua, ¿sí? La otra es discreta. O sea, los puntitos, acá son esos números, cuando pasamos la línea es la función. Ahí, ¿qué número seguiría? 1, 2, 4, 8, 16, 32. 64, muy bien, porque ¿qué hemos hecho? Multiplicar por 2. 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Por 2, 128. Es como decir 2 a la x, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Exacto. Que justamente lo exponencial es sumarse una multiplicación más a eso. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 2 por 2. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Bien? La siguiente también sería una función exponencial. Si lo vemos en términos de razón, sería una razón geométrica.
son razones geométricas. 3, 9, 27, 81. Esa es de 3, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. La razón aritmética y la razón geométrica. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto en una clase de antropología? Porque este autor le pone al texto razón del progreso humano. Y esa razón se está refiriendo a esto, razón aritmética o geométrica, no a razón de pensar. Entonces, cuando el autor piensa cuál es la razón, o sea, la proporción del progreso humano, está preguntándose con qué velocidad avanzan los progresos. Y lo que dice es lo siguiente: en una razón geométrica, si fíjense un ejemplo de razón geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 22. Si esto lo representamos en los ejes cartesianos, tenemos en el primero el 1, en el segundo el 2. Ven que acá un avance lento, primero 1, después 2. Ya el tercer número que tenemos sería como el tercer momento, el tercer tiempo histórico, ¿no? Tenemos el 4, acá 4, 1, 2, 4. En el momento 1, 1, en el momento 2, 2, en el momento 3, 4, en el momento 4, 8, está acá el 8, en el momento 5, 16, hace así, una cuestión exponencial. ¿Saben qué funciona de manera exponencial? Los contagios de COVID funcionan de manera exponencial. Por eso al principio hay 1 y 2 poquitos casos y de repente ¡pum! 1000. Porque funciona de manera exponencial. La cantidad de médicos que se reciben, o la cantidad de enfermeros que se reciben, o la cantidad de camas que se pueden poner, funcionan de manera no exponencial, sino aritmética. Se pueden sumar 10 camas por mes, 100 camas por mes, 100 médicos por año. Por eso están los problemas de salud que existieron durante estos años, porque la cantidad de médicos y enfermeros que se pueden recibir es una suma aritmética que avanza, que no crece tan rápido, porque es una adición y la multiplicación de un virus es exponencial. Ahora bien, para este autor evolucionista, el progreso entonces se da de manera geométrica, no aritmética. Entonces, si se da de manera geométrica, significa que al principio los avances son lentos, son pocos, va despacio, pero que luego los avances cada vez, al irse acumulando, van siendo mayores en cantidad. Entonces ahora, en un día, a esta altura del progreso, si lo pensamos en términos de este autor, por día se publican 1000 libros, 2000 libros, 5000 artículos, 20.000 publicaciones nuevas en internet. Y en el periodo, sin embargo, de salvajismo, entre un avance y el siguiente pasó mucho tiempo. Entre, no sé, la conquista del fuego y la piedra, lo que sea, o cualquier ejemplo, ¿no? Hay un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que hay que entender de lo que nos dice este autor es que al principio los avances son más lentos, pero son más significativos también, porque pasar de tener 0 descubrimiento a 1 y de 1 a 2 es el doble en términos relativos, es un montón. Fueron avances re importantes. No obstante, este periodo, el primero del salvajismo, sería el más largo, porque hay menos avance acumulado y se demora más de un avance
avance a otro. Mientras más hay acumulado, el siguiente periodo los avances se van a poder ir haciendo más rápidos. Porque estamos hablando de una razón geométrica que va así. Sería como una función exponencial. Entonces al principio despacito, despacito, y después más rápido, y después súper rápido los avances. Y por eso el periodo que más dura es el de salvajismo. Luego el segundo periodo de duración es el de barbarie. Y el tercer periodo, el más breve, es el de civilización. Entonces, en términos absolutos, en la civilización hay muchos más avances. Hay muchísimos más avances en la civilización que en el salvajismo. Pero en términos relativos, los avances del salvajismo son mucho más significativos. Porque es de cero invento a un invento. De un invento a dos inventos ya es el doble. De dos inventos a tres inventos a cuatro inventos es de nuevo el doble. Entonces, en términos relativos, son muy importantes y son grandes avances los del salvajismo. Y que hoy en día, en muy poco tiempo, pasemos de, no sé, vamos a poner números para que se entienda, ¿no? Como a modo de ejemplo, de 4.000 inventos a 4.010 inventos el otro día. Si bien son 10 avances en un día, bueno, pero en términos de lo acumulado es menor, digamos, a la cuestión de pasar de 1 a 2 en términos relativos, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad hay cada vez más avances en menor tiempo. Entonces se acelera la velocidad de los descubrimientos en la civilización. En la civilización aumenta la velocidad de los descubrimientos, se acelera, pero en el salvajismo, si bien están más distanciados, son más significativos en términos relativos. En el salvajismo son más lentos los avances, entonces el periodo de salvajismo es más largo. El periodo de barbarie es un periodo intermedio de duración y el de civilización es el más breve. ¿Se entendió ahora por qué el texto se llama así y por qué habla de lo que habla? Porque si no, van a leer el texto y van a pensar que está hablando del razonamiento. Y no estaba hablando del razonamiento, porque después empieza a hablar de los años. En un momento el texto. ¿Ven cómo la comprensión lectora es muy importante? Bueno, ¿y qué nos dice este autor? Nos dice entonces que primero viene el salvajismo, con algunos, por ejemplo, descubrimientos o inventos como el arco y la flecha, el uso del fuego, la embarcación en canoas, las prendas de vestir con pieles. Luego viene la barbarie, con avances como la domesticación de animales, el cultivo por riego, la alfarería y finalmente, con la aparición de la escritura o de los jeroglíficos, la civilización, entre cuyos avances al momento de la existencia de este artículo estaba la máquina a vapor, la imprenta, podríamos decir internet, los viajes espaciales, etc. Fíjense que dice el texto, sin duda las primeras invenciones y las primeras organizaciones sociales fueron más difíciles de alcanzar y por ello las separaban entre sí largos intervalos de tiempo. En otro momento dice, la razón del progreso humano es geométrica. Y después, en otra parte del texto, dice, mientras que en el primer periodo el progreso era muy lento y en el último más rápido, la suma relativa puede haber sido mayor en el primero. Por esta cuestión que les digo que pasar de un descubrimiento a dos es tener el doble. Entonces la suma relativa es mayor en ese primer periodo. Aunque la suma total, la suma absoluta, es obviamente mucho mayor en el último. Fíjense que este texto opera con un método comparativo. Va comparando civilizaciones. Bien, entonces, el evolucionismo utiliza el método comparativo. Y fíjense que este texto utiliza el método comparativo. Distinto del funcionalismo, donde está la observación participante y el relativismo cultural. Y distinto del estructuralismo, donde está el método estructural
y donde se toman elementos de la lingüística estructural, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver en este texto es la creencia en la idea de progreso. Este autor, bien moderno, una idea propia de la modernidad, es la idea de progreso, es creer que como los avances técnicos se van sumando y se va teniendo cada vez mayor progreso. Es una idea bien moderna, creer en el progreso. Hoy, en el siglo XXI, sostener la idea de que vivimos en un mundo de progreso ilimitado es problemática, porque si bien hay avances técnicos, y podemos decir que en términos científicos sí hay una mayor complejización y avances científicos en ese respecto, no obstante, eso no define el progreso en su totalidad. Y podemos pensar, por ejemplo, que vivimos tiempos de colapso ecológico, que Australia, California y la Amazonía se prenden fuego cada vez más seguido, que acá mismo una provincia se prendió el 10% fuego de la provincia. Ustedes no sé si saben que, bueno, existe un fenómeno llamado calentamiento global que se debe en parte a la emisión de gases de efecto invernadero producidos por actividades industriales y ganaderas principalmente, entre otras. Y la acumulación de la temperatura global desde la era industrial hasta ahora es de 1 a 1.2, o sea, 1 más menos 0,2, o sea, de 0,8 a 1.2 aproximadamente grados más que la era industrial. O sea, ha aumentado el peor pronóstico, digamos, que diría que ha aumentado 1.2 grados la temperatura, que parece poco un grado, pero es en todo el globo, es un montón. Al 1.5, cuando la temperatura del planeta aumenta a 1.5, se empiezan a desencadenar fenómenos de retroalimentación positiva y se desencadenan puntos de no retorno. Por ejemplo, ustedes saben que en los polos está el Ártico y la Antártida, ¿verdad? Bueno, con el aumento de la temperatura, el Ártico se va derritiendo. El hielo tiene la función de reflejar o refractar la luz solar, no la absorbe el hielo. No obstante, el agua sí absorbe. Entonces, a mayor temperatura global, más derretimiento de los polos, a mayor derretimiento de los polos, más agua y menos hielo, y al haber más agua y menos hielo, más absorción del calor. Más absorción del calor por parte del agua, más calentamiento global. Y así se genera un bucle de retroalimentación que si se pasa el 1.5, las consecuencias empiezan a ser cada vez más catastróficas. Ese es un punto de no retorno de los cuales hay varios, y varios están activos de los puntos de no retorno. O sea, que esta idea del progreso no vamos a seguirla sosteniendo hoy en día. Y que me parece a mí que es fundamental, teniendo en cuenta los pronósticos de los movimientos ecologistas, empezar a pensar, si vamos a ser profesionales de la salud, cómo eso va a impactar. Cada vez van a haber, en el ámbito psicológico, más pacientes con algo que se llama ecoansiedad, que es la ansiedad producto de lo que ocurre, de informarse de lo que está ocurriendo, digamos. Puede producir mucha ansiedad y malestar. Tenemos que pensar si los dispositivos con los que vamos a trabajar van a seguir siendo individuales, o si vamos a tener que empezar otras formas también de trabajo, además de lo individual, formas más colectivas, más comunitarias, modelos de prevención, de promoción de la salud, de empoderamiento comunitario, de buscar disminuirlos a nivel colectivo y de concientizar para disminuir los efectos más catastróficos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se atiende, es como, voy a usar una metáfora un poco específica y fea, pero es como matar cucarachas de una en vez de buscar el nido. El sistema está produciendo mucho malestar psíquico y vamos atendiendo de a una de las personas que está con ese malestar, en vez de ir a la causa. No, solo estamos pensando
una disciplina como de manera asistencialista y paliativa de un malestar que ya ocurre, en vez de pensar las causas de los problemas que vamos a tener en el mediano plazo. Porque la crisis climática, o sea, vamos a vivir el resto de nuestra vida en crisis climática. Y esa es una de las cosas en relación al futuro cercano. El petróleo, o sea, va a ser más escaso. El petróleo es un recurso finito. Ya se llegó al pico del petróleo. A partir de ahora se va a producir lo mismo o menos. O sea, el petróleo va a ser cada vez más caro. O sea, los alimentos van a ser cada vez más caros. La pérdida de biodiversidad de especies que se relacionan con el cambio climático. Entonces, todos estos datos, todo este panorama, nos muestra primero que la idea acrítica de progreso moderno, bueno, como dice el cuadro de Goya, los sueños de la razón producen monstruos, ¿no? O sea, se cree que el progreso nos va a llevar a un mundo utópico y acá estamos, no es el mundo utópico. Entonces, primero para hacer esa crítica a las ideas modernas, ¿no? Y en este caso a la idea de el evolucionismo, de creer que existe un progreso lineal y que inevitablemente vamos hacia un mundo de mayor progreso. Y después para pensar en las disciplinas de la salud, la psicología, la medicina, la enfermería, cualquier disciplina vinculada a la salud, ¿cómo queremos empezar a operar? Si vamos a seguir conservando eternamente los modelos individuales, clínicos, o si vamos a ver lo importante que es, además de eso, que no es importante, además, revalorizar los modelos comunitarios, la salud preventiva, la soberanía alimentaria, la psicología comunitaria, el trabajo en red, el trabajo transdisciplinario, la búsqueda de la prevención, la promoción de la salud, la movilización de la conciencia social. La salud es política, está atravesado por lo político. Cuando digo político, no se imaginen un partido político, porque no, eso es política partidaria. La política tiene que ver viene de polis, con vivir en la polis, la ciudad. Convivir en una comunidad, en una sociedad. La salud está atravesada por las relaciones de poder, está atravesado por los modos de producir de un determinado tiempo histórico. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de pensar la salud. La salud integral, mental, corporal, social. Si no hay agua potable, ¿cómo puede haber salud? Si hay incertidumbre cada vez mayor de futuro, ¿cómo puede haber salud?